que a través de esos emperadores, a través de esa élite que ya existió durante 13 siglos, ellos precisamente van estableciendo ese control como lo hicieron en esa Edad Media. Y funcionó durante 13 siglos. Quiere decir que los emperadores, los reyes, los señores feudales, todas esas personas tenían sobre ellos un control que nacía en Roma y de una manera extraordinaria lograron sujetar a las masas hasta que llegó el momento de la reforma, y todos sabemos bien el beneficio que la reforma trajo no solo a la iglesia, sino el beneficio que trajo a toda la sociedad. Es el que da paso al renacimiento y trae tanto beneficio en cuanto al desarrollo científico-técnico, el desarrollo de las artes, de las ciencias, la capacidad racional del individuo para ir en la dirección que él quisiera, el concepto de libertad. Hay muchos beneficios que emanaron de eso. Entonces, hermanos, este es el escenario histórico donde se originan, desarrollan y establecen los lineamientos, pero lo que tienen en común es que todo va en contra del ideal de Dios. Por tal razón es el paganismo una manifestación cultural, de modo que la palabra cultura ha venido teniendo diferentes acepciones. El concepto paganismo es una manifestación cultural. Entonces, esa palabra cultura se va teniendo diferentes acepciones que las vamos a ir identificando. Primero, son todas las manifestaciones expresadas en una sociedad, y en este sentido se utiliza con el sinónimo de la palabra civilización. O sea, que una civilización no es más que las diferentes manifestaciones que una sociedad expresa a lo largo de su existencia. Eso es una civilización, y ese es un concepto que emana de lo que es la cultura. En segundo lugar, cultura se emplea también para las manifestaciones sociales de un grupo étnico o de un grupo específico. Es en este sentido que diferenciamos, para que entendamos bien, lo que es la cultura china de la cultura india y lo que es la cultura oriental de la cultura occidental. Este es otro significado, otra acepción de la palabra cultura, o sea, la identificación entre una cultura y la otra. La anterior que vimos es civilización, porque es la diferencia y los aportes culturales de todo el mundo en el sentido de globalización. Entonces, también ahondando en el concepto de civilización, se emplea para todas las manifestaciones de la conciencia, es decir, todas las manifestaciones como las ideas confesionales, o sea, aspectos religiosos o no, la literatura, el arte. O sea que en este sentido, cultura se refiere a la capacidad creadora, artística e intelectual del hombre. Es decir, todo esto es una expresión del concepto civilización, del concepto cultura. Es decir, la cultura es a lo que se le llama las diferentes maneras de expresarse de una sociedad, ya sea en el sentido individual, ya sea en el sentido colectivo, ya sea en el sentido multinacional. Es decir, cuando decimos que el paganismo es una manifestación cultural, para entenderlo bien, queremos usarlo en su sentido más general, aunque hemos visto algunas particularidades que lógicamente es un campo muy grande que no lo podemos agotar ahora. En una forma, es decir, que en ese sentido más general de este concepto, lo queremos hablar en una forma de desarrollo existencial a partir de la separación del hombre de Dios. O sea, todas esas manifestaciones culturales, nosotros en este estudio que estamos haciendo, queremos mirarlo a partir de la separación del hombre, a partir de la ruptura por el pecado de Dios con los hombres. A partir de ahí, el hombre desarrolla una cultura pagana. O sea que el paganismo es un camino alternativo al camino de la fe. Es un camino alternativo al camino que estableció Dios con Adán, y el que
los primeros hombres de fe que fueron Noé, Abel, todos aquellos primeros patriarcas, Abraham y Job y todos aquellos primeros patriarcas fueron los que conservaron esa identidad espiritual con Dios. Por eso ellos no eran paganos. O sea, la cultura que surge por desprecio a ese camino de la fe, y las sociedades se fueron alejando de Dios, entonces que surge esa cultura contraria a Dios, y eso es lo que la historia y nosotros definimos como una cultura pagana, una cultura que va expresando todo el desarrollo del género humano en su individualidad y en su colectividad contrario a Dios. Esta cultura pagana, para adelantar un poco, tiene tres elementos fundamentales que nosotros vamos a compartir brevemente. Y solo vamos a definir los conceptos porque, como le decíamos, reiteramos que es muy amplio, muy grande este concepto. Primer pilar del paganismo es el hedonismo. El hedonismo significa la entrega desenfrenada a los placeres de la carne. Ese es el hedonismo. El hedonismo es el extraer al cuerpo sus beneficios de placer, ya sea en cualquier forma de su expresión, sea en lo sexual, en la comida, el disfrute de las artes, de la ciencia, de la cultura, todo eso, solo con el objetivo de ese desenfreno para satisfacer esos deseos que provienen solo de la carne. Entonces, el hombre apartado de Dios, eso es lo que quiere, y solamente mira a su alrededor. El segundo es la superstición. Este es otro pilar muy interesante. Esta es una creencia que no tiene fundamento racional, no tiene fundamento científico. Una persona supersticiosa no tiene, en su análisis de la superstición, no tiene un basamento ni científico ni racional. Por eso consiste en atribuir a carácter sobrenatural o mágico a determinados sucesos, ya sean buenos o ya sean malos, que el hombre no puede explicar. Por ejemplo, ver un gato negro en la oscuridad, o cuando canta una lechuza o un búho en la noche. La persona supersticiosa enciende sus alarmas. Yo no sé ustedes, los que les gusta el béisbol, a veces que hay pitchers que vienen ya dogout y saltan la línea, no pisotean la línea. Son pequeñitos detalles. Algunos hacen promesas de dejarse el pelo largo, otros se ponen marcas en diferentes. Es decir, hay muchas formas en las que la superstición ha venido acompañando al hombre, y le dan a la superstición un carácter que no es ni racional ni científico, porque hay cosas que coinciden, entonces eso engañan y manipulan muy bien a las personas. Un buey berrió a las 2 de la mañana y se murió una persona. Entonces, cada vez que oyen un buey berrear a las 2 de la mañana, ya creen que se murió alguien o se va a morir alguien. Es algo bien tonto. Ahora, existe otro pilar muy importante también, que es el militarismo. O sea, las fuerzas militares, que son las fuerzas coercitivas para que cuando las dos cosas anteriores no funcionan, te someten de una manera expresa. Esta es la ideología que utiliza o que justifica el uso de la fuerza, en algunos casos para preservar las instituciones y en otros para destruirlas, las fuerzas militares. Depende de la visión ideológica en la que están dirigidas. Eso no hay que explicarlo, todos nosotros miramos a nuestro alrededor y sabemos cómo los países dan un golpe de Estado, y después eso que dieron un golpe de Estado establecen un gobierno, y después que ese gobierno dan otro golpe de Estado porque tampoco ese gobierno va acorde a lo que ellos pensaron. Es decir, es algo muy extraordinario. El militarismo conduce a la carrera armamentista, y esta amenaza la existencia de la misma humanidad en el momento que estamos hoy. ¿Cuántos miles de armas de destrucción masiva hay? Miles y miles y miles. Ya no se pueden contar. ¿Cuántos países la tienen que no lo han dicho? ¿Cuántos la están queriendo?